Ahora, vamos a escuchar entonces la recomendación de Rome. No, Rome viene después. ¿Quién había recomendado esto que no sé qué dice? Porque por la miniatura no me estaría guiando. Ah, sí, acá no dije nada. Cristian, perdón. Me interesó únicamente lo de los chistes. Bien ahí, Alvera. Perfecto. Entonces, Suki Kirai. ¿Cómo? Que te recontra, por las dudas. Bueno, vamos a escuchar entonces la canción recomendada por Chris, que dice de la siguiente manera, que ya arranca bastante gore. Hay que cambiar la meta. Ya, nos pasamos. Gustar, detestar. Mira, US, si vos tenés una ambivalencia que como que te gusta y no te gusta este stream, me lo puedes decir directamente, ¿eh? Y no hay ningún problema. Nos agarramos la piña. Hay que cambiar la meta. Bueno, después la cambiamos, pero queda buena así como que se pasa un poquito, como dicen, mirá, la resuperaron. ¿Cuál era la meta de esta vez igual? Ah, los cables. Bien, voy a poder cambiar los cables. Igual ya los cambié. Así se llama la canción Suki Kirai. ¿Qué canción? ¿De qué estás hablando, yo? Me parece que estás en otro stream. Ah, esta canción. Ah, ok, perfecto. Gustar, detestar. ¿Y por qué hablan así en infinitivo? ¿Eh? Esta máscara me da un cagazo, te digo. Hay traducción, guarda, ¿eh? Agua. Así empieza un tema de Charlie también que se llama Agua y Piano. Es como este stream, gustar, detestar. En tres. ¿Y qué pasa? El bajo que baja. Mirá, si no hay sujeto, mi jeto o el jeto de él, no puede haber nada más. Pero bueno, me parece bastante flojo el título. Eso es lo que voy a decir. Ese es el que hizo el de Obedece a la Morsa. Ah, ¿te acordás de ese? Acabas de desbloquearme un recuerdo de hace 18 años. Que era un video bastante polémico. Había una persona que creo que no me acuerdo si estaba con un vestido con un tutú y estaba bailando. Y era como, era eso era el video. Y era muy, nada, muy deep web, pero en primera plana, porque no era el YouTube que conocemos hoy, más regulado y qué sé yo. Y como que todos, no, mirá el video ese y qué sé yo. Cuando termine quiero preguntar algo de esta canción como productor que sos. Yo no soy productor, pero bueno. Produzco un montón de cosas, pero bueno. A ver qué vas a preguntar, Cristian. Guarda con la pregunta que haces. Mal, es verdad. Sí, me pasó algo muy parecido. Pero lo empecé. Me acuerdo que mis mis compañeros de la escuela se lo ponían a ver en la clase de computación. Estaban todos como, no, mira, era ese video, el de la morsa. Alguno de Dross dando vueltas. Y también había uno que era un juego que era un laberinto y vos tenías que llevar el puntito hasta la salida. Y cuando pasabas el tercer nivel aparecía la del exorcista que te venía de prepo hacia la jeta y gritando muy fuerte. Y nada, una locura. Y había un truco para pasar el jueguito ese. Era mantener presionado el botón del mouse y no te chocabas con nada, ibas derecho y así asustabas a tus amigos de la escuela. Muy bueno. Che, está muy bueno, ¿eh? A nivel producción me gusta mucho. Bien ahí la recomendación, Chris. Alvera dice, no, ese me dio un recagazo mal, te juro que la primera vez que grité en ese juego mi mamá me reventó la cabeza. Sí, encima era como que a mí me daba la sensación de que una vez que lo veías no podías quitarle la vista encima, porque te venía el bicho ese así a la jeta y gritaba muy fuerte. No, ese era otro, porque había un video que había una silla, una mecedora, que se movía sola y se frenaba y pum, y aparecía de prepo el exorcista. Ese video musical es una mezcla de Eminem, Juego del Calamar y La Casa de Papel. Tiene mucho sentido. Así hacen las cosas. Y salió hace 14 horas. Ah, este era el fresquito. Muy bien, pero... Ahora seguimos.
De hecho, utilizan la misma progresión que usamos en una canción que compuse para la banda en la que tocaba, que se llama Coma, que al final era la misma. Que de hecho no es que nadie haya inventado nada, pero es una secuencia que va por cromatismo, simplemente acorde menor, que va uno mayor, que va uno menor, que va uno mayor, que va uno menor, que va uno mayor, que va uno menor, que va uno mayor. Cómo me gustaba tocar ese tema. Después se los hago escuchar. Solo esa parte. No sonaba tan bien como esto, pero bueno, se hacía lo que se podía. No entendía nada todavía en ese momento. Ahora tampoco, pero bueno. Yo vi uno que, sí, ya sé cuál decís. Iba un auto por un descampado y cuando creo que salía el auto del plano de la pantalla te salía la cara de una femenina de deformidad de rostro, dando la referencia del... ¿a un qué? Un sabueso viente. No, yo no me acuerdo de ese, pero había otro que era parecido que era una vista panorámica como de una carretera de montaña, una ruta de montaña. Iba el auto, se iba girando la cámara y aparecía como un alien de repente, gritando, guau, sí, qué sé yo, y era uno de los primeros screamers que se encontraban por la internet. Che, buenas voces. Cris, anda preparando la pregunta, ¿eh? Imagínate ir caminando por la peatonal y que se te tire una chinita de esas encima. Son japonesas, pero se entendió. Puro cromatismo. Si el cromatismo da esta sensación, depende de cómo lo utilices, a veces suena más circense, más a circo, como por ejemplo en la versión en la canción Aishite, Aishite, Aishite que canta Ado, que es la primera que escuché de ella, por eso me acuerdo mucho de eso, que el cromatismo está utilizado más de forma circense, ¿no? Como si fuera haciendo un chanch, y además si le sumás un compás de 3, como si fuera un vals, te queda... Da esa sensación. Después la tensión está dada sobre todo, me parece, por la percusión, que es una mezcla de percusión trapera con percusión cinematográfica. No sé si recuerdan que en alguno de los otros streams les mostré un instrumento virtual que utilizo para hacer música para imagen y demás. A ver, voy a ver si puedo cargarles uno por acá. Que de hecho creo que si no usaron ese, le pegaron en el palo. Que es buenísimo. Lo voy a hacer escuchar un poquito para que vean que
eso se puede reproducir muy fácilmente, porque no es una batería tocada por una persona, es simplemente una percusión ejecutada que sonaría algo cuando cargue. Esto, pero si le subís la velocidad, por ejemplo, es una percusión cinematográfica, esa librería es buenísima, se llama Damage, damaje como daño, y le da mucho color, sobre todo por todas las cosas que están pasando, que está muy acelerada la percu. Y además lo caótico de la percusión de por sí, que no es que vos escuchás un 4 derecho, porque hay una parte que está en 3, hay otra parte que está en 4, entonces juegan también con la ambivalencia de la métrica de compás, que algunos le llaman a esos cambios polimetría, cuando hay más de una métrica en una misma canción, pasa del 3, el vals, al 4 puro y derecho. Antón querido, bienvenido al stream de esta velada. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, hermano? Feliz viernes. Y básicamente creo que a eso se atribuye, Chris. Además de que hay muchas partes distintas, el juego de voces que hacen es buenísimo. Mirá, parece joda, pero los dos aparecieron juntos. Ayrton querido, ¿cómo estás? Bienvenido. Feliz viernes. Antón y Ayrton entraron juntos. Seguramente estaban ahí ensayando con su banda. Claro, eso suena a caos y tensión anotado. Feliz viernes, mi gente, exactamente. Estaban ensayando juntos, viste. Exactamente. Esto, comunidad. Esa es la frase del día. Bueno, continuamos escuchando. Mirá, hasta se ríen parecido. Bueno. Y además de que cantan divino, las voces están súper bien procesadas y además se escucha muy claro los coritos y todo, a eso se le suma la interpretación dramática que hacen cuando tiran frases simplemente habladas y no ya cantadas, como las de recién, ¿no? Como que, y los suspiros y todo eso, la parte más dramática como lo que tiene Ado también, en algunas ocasiones, que deja de cantar y opta por algo más fonetizado. Y si pueden usar auriculares, porque desde el celu o desde la compu probablemente no se escuche, hay unos bajos que no tienen tanta definición, se escuchan más como la imagen que se me arma es la de un fibrón arrastrándose. Yo pienso o escucho música mucho por imagen. Entonces escucho un sonido y se me arma una imagen inmediatamente en la cabeza, que no me dice absolutamente nada sobre qué es el sonido, pero sí me da una idea de cómo está representándose eso en mi psiquis, por lo menos. Y es como zun, zun, algo que se arrastra, por eso me imagino un fibrón de trazo grueso. Esa voz de espectro, exactamente. Que es una muy buena referencia esa. Ok, entendí. No sabía expresar qué era lo que debía ese ambiente. Además de lo visual obvio. Gracias, Rossini. Bueno, Chris, si te vas a enojar no te digo nada más. ¿Querés que nos desconozcamos o nos desconocemos, eh? ¿Eh? Bueno, no, muy buen tema, Chris. Me gustó. Es más, me lo voy a guardar para escucharlo nuevamente y tomar prestadas algunas cosas. Que igual una literalmente ya la usé. Así que hace 10 años, porque ese disco lo grabamos en 2015. Qué locura. Bueno. Tremendo. Uy, sigue. Muy bueno. Excelente recomendación, Chris.